Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos a estar tocando un verso bastante famoso, bastante conocido por muchos. Inclusive es un verso clave en la evangelización. Pero hay que tener ciertas cosas claras, ¿verdad? Puntos claros en nuestra mente acerca de este verso cuando lo estudiamos. Y yo creo que lo más que resalta en este verso es el amor del Padre. Y casi mayor parte de las cosas que vamos a hablar en este sermón fueron cosas que también hablamos, gracias a Dios, en el estudio de hombres el viernes pasado. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué conocen acerca del amor? ¿Qué conocen ustedes acerca del amor? Quizás en el contexto en el que vivimos o en el momento en que yo crecí en los 90, había muchas novelas en la televisión, mexicanas, inclusive puertorriqueñas, habían algunas al principio de mi niñez cuando estaba más pequeño, venezolanas, y hoy día yo creo que hay otras más, hasta turcas hay, que ya no las veo. Pero quizás muchos tuvieron ese concepto del amor viniendo de la comunicación, de la televisión. Pero ¿qué usted conoce del amor? O otra pregunta, ¿quién te ha demostrado verdaderamente un amor sacrificial? ¿Quién te ha demostrado un amor sacrificial, un amor que se sacrifica? ¿Por quién usted ha demostrado un amor sacrificial? ¿Y de dónde sale su base acerca del amor? En este verso vamos a estar viendo cómo el amor del Padre no solamente se demuestra en Cristo Jesús, sino también nos ayuda a nosotros a expresar un amor sincero, un amor verdadero, un amor sacrificial. Pero el punto del texto y mayormente de este sermón es ver el amor del Padre. Así que nos ponemos de pie y leemos el Salmo, ¿no? Juan capítulo 3, verso 16, que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pueden tomar asiento. Y he dividido este mensaje en dos puntos. El primer punto, el amor de Dios se demuestra en Cristo. El amor de Dios se demuestra en Cristo. Y el segundo punto, el amor de Dios nos da vida. El amor de Dios nos da vida. Así que en esta mañana vamos a estar viendo que Dios nos ama por medio de Jesús. Vamos al primer punto. El amor de Dios se demuestra en Cristo. Y aquí vamos a ver dos cosas: que el amor de Dios es en Cristo, y segundo, el amor de Dios es para el que cree. El amor de Dios es para el que cree. Así que vamos al primero. El amor de Dios es en Cristo. Fíjense lo que dice el pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La primera porción del verso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El verso es bastante conocido, el verso es bastante repetido, inclusive en los momentos de evangelización este verso es el más que resalta, y también se ha dicho desde este púlpito muchas veces en medio de predicaciones. Pero fíjense que Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pero lo primero que vamos a estar viendo es, ¿qué se refiere Juan con el amor de Dios? ¿A qué se refiere Juan con el amor de Dios? Fíjense que cuando vemos la palabra Dios, en este verso 16, podemos
está claro que está hablando del Dios Padre, del amor del Padre. ¿Por qué? Porque él está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, y que hizo Dios, envió a su Hijo unigénito. Por lo tanto, es obvio que está hablando acerca del amor del Padre. Y fíjense que de tal manera amó Dios al mundo, lo usa en pasado, dando a entender que en su tiempo, antes de la fundación del mundo, ya Dios había amado a su pueblo. Se había manifestado, se había experimentado entre su pueblo, no todavía, pero él ya había amado a su pueblo, había amado a su escogido, a sus hijos. Y fíjense que este amor del Padre que se demuestra no tiene mesura. Fíjense lo que dice Romanos 5:8 en cuanto al tiempo del amor de Dios. Dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que podemos entender que Dios nos ama a nosotros primero, como dice Primera de Juan, que Él nos amó primero, que Él murió primero, y por esa razón es que nosotros le amamos a Él. Por esa razón es que Cristo murió por nosotros, porque Dios nos amó a nosotros primero. De tal manera amó Dios al mundo. Y fíjense que mundo no quiere decir el mundo entero, no quiere decir toda persona, sino lo que Juan está queriendo decir es que Dios amó a los pecadores, a su pueblo que se encuentra en el mundo, que se encuentra en esta tierra, que se encuentra en este mundo caído. Pero ¿qué podemos ver del amor del Padre? Que Él nos ha amado con amor eterno. Fíjense lo que dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y cuando vemos este amor eterno del Padre, podemos entender que este amor no tiene mesura. Este amor no se puede medir, no tiene longitud, no tiene millas, no tiene profundidad, no tiene volumen. ¿Por qué? Porque es un amor que no se mide. Dice, de tal manera amó Dios. Es un amor que no se puede realmente comprender. No hay un momento en que nosotros podamos decir, ok, pues Dios ama por 3 años. Dios ama por 4 años. O Dios ama por tanto volumen, por tantas millas, por tantos siglos. No. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y por qué amó Dios de tal manera? Con un amor inmensurable, un amor que no se puede medir. ¿Cómo sabemos que Dios amó de esa manera? Porque el verso nos dice que entregó a su Hijo. Que entregó a su único Hijo, a su Hijo natural, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el corazón de este subpunto. El amor de Dios es en Cristo. Hermano, ningún ser humano puede experimentar el amor de Dios Padre fuera del Hijo. Ningún ser humano puede decir, yo tengo el amor de Dios y no tengo al Hijo. La única manera en que Dios ama a un ser humano es solamente por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, no hay un amor de complacencia. Ahora, podemos decir que existe un amor de benevolencia. Un amor en cuanto a la gracia común. Un amor de benevolencia es que llueve sobre el creyente y el no creyente. Un amor de benevolencia es que el no creyente trabaja, el no creyente tiene hijos, el no creyente puede disfrutar de la creación de Dios. El no creyente puede tener buenos días, puede pasarla bien en su vida. Y el creyente también. El amor de la benevolencia podemos entender que es la gracia común, es que el no creyente puede disfrutar de las cosas de esta vida que Dios ha creado. Pero hay algo que el no creyente no puede hacer, que el creyente puede hacer. Que el no creyente al despertarse en la mañana no puede darle gloria a Dios de una manera genuina. Que el no creyente no puede expresar que el trabajo que tiene, la familia que tiene, las oportunidades que tiene es solamente gracias a Dios. Eso es una diferencia entre el creyente y no creyente. Ahora, ¿cuál es el amor que el creyente experimenta de parte del Padre? El de complacencia,
el amor de complacencia. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. El verdadero amor de Dios se expresa por medio del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿cuál fue la voz que se escuchó del cielo? Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. El Padre se complace del Hijo. El Padre desde antes de toda la eternidad, la Trinidad, llegó al consejo de que se iba a complacer el Padre al enviar a su Hijo a nacer en este mundo en un pesebre. El Padre se complace en ver a su Hijo crecer en tamaño y en sabiduría. Se complace en haberlo afirmado en su bautismo. Se complace en ver a su Hijo obedecer completamente al pie de la letra su ley. El Padre se complace al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para librarnos de nuestros pecados. El Padre también se complace en haber levantado a su Hijo al tercer día de entre los muertos y llevarlo al cielo y estar sentado a la diestra del Padre. Es la complacencia, es el Padre se complace del Hijo. Y todo aquel que es unido al Hijo por medio de la fe también recibe la complacencia del Padre. Es decir, que para que el Padre esté complacido con nosotros, necesitamos estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Que fuera del Señor Jesucristo no existe un amor de complacencia para el ser humano. No existe un amor de complacencia para el pecador. Solamente es la fe en Cristo Jesús quien nos da ese amor de complacencia. ¿Por qué? Porque el Padre nos ve a nosotros cubiertos por la sangre de su Hijo. Y esa es la razón por la que tenemos un amor de complacencia. Y este amor que el Padre nos demuestra por medio del Hijo es un amor sacrificial. ¿Por qué es sacrificial? Porque entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Podemos llegar a la conclusión que el Padre no escatimó el precio para salvarnos. Podemos decir también que el Hijo no escatimó el precio para salvarnos porque asimismo se entregó y murió en la cruz del Calvario. Así que de tal manera nos amó el Padre, de tal manera nos amó el Hijo, que se entregó y murió en la cruz del Calvario. Hermano, este es el verdadero amor sacrificial. Y usted dirá, ay, qué bonito el amor sacrificial. Pero para entender el amor sacrificial tenemos que entender también quién demostró este amor. Este amor lo demostró un ser infinito. Un Dios que no necesita que sus criaturas le amen para atrás. Un Dios que no se sustenta de sus criaturas, que no necesita para nada su creación, para ser glorioso, para ser amoroso, para ser misericordioso. Él no necesita su creación para ser lo que Él es. Y sin embargo, Él decidió demostrarnos amor al entregar a su único Hijo en la cruz del Calvario. Así que el amor de Dios se demuestra exclusivamente por medio del Hijo. Fíjense lo que dice 1 de Juan 4, 9 al 10. En esto se manifestó, escuchen bien, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es de Dios que nosotros aprendemos el amor. Y Dios dice que aquí se manifiesta el amor de Dios, en que Él entregó sacrificialmente a su Hijo por nosotros. Y hermano, aquí está el corazón del amor. Usted está casado, usted tiene planes de casarse, usted lleva 30, 40, 50 años casado. Aquí está el corazón del verdadero amor, un amor sacrificial. Placeres, sino un amor que es entregado y sacrificialmente vive por la otra persona. Y es un amor que no es un sentimiento.
El amor, por una vez y por todas, por favor comprendan y los jóvenes escuchen. El amor no es un sentimiento meramente. ¿Por qué no es un sentimiento? Como dije antes, nosotros aprendemos de la fuente de amor, aquel que en sí mismo es amor, es Dios. Y Dios no entregó a su Hijo porque Él estaba enamorado en cierta manera de nosotros. Éramos pecadores, dice Romanos, que éramos enemigos de Dios. En el mundo, en la oscuridad, haciendo lo que nos daba la gana, en contra de Dios. ¿Cómo podemos decir que nosotros hicimos algo para que Dios se enamorara de nosotros? Eso es imposible. La palabra dice que Dios decidió que amarnos. Dios decidió amarnos. Y aquí está el verdadero amor. El verdadero amor es una decisión de amar. Usted conoce a la persona es creyente, es cristiana, ama a Cristo, ama todas las cosas que tienen que ver con Dios, y usted entonces decide amar. Y llega el matrimonio. Es una decisión, pero déjeme decirle que después de 20 años quizás ese sentimiento y las mariposas de amor quizás no existen en los 20 años. Pero aún igual manera tiene que decidir. Difícil. Yo siento que ya no amo a mi esposa, amo a mi esposo. Qué difícil es amarlo. Hermano, déjeme darle una noticia. Entonces tiene que volver a decidir amarlo. Tiene que decidir luchar por amarlo. Porque así es como el Padre, como Dios nos demuestra su amor, sacrificial. Y nuestro amor por nuestro cónyuge debe ser ¿qué? Sacrificial. Y esto nos lleva al otro subpunto. El amor de Dios es para el que cree. El amor de Dios es para el que cree. Aquí entonces podemos ver que el amor de Dios es selectivo. El amor de Dios es selectivo. El amor de Dios es para el que cree en Jesús. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, en el Hijo. Aquí volvemos al amor de complacencia. El amor de complacencia se demuestra en aquellos que han creído en el Hijo. Fíjense lo que dice 1 de Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12. Pero todo aquel que recibieron, o sea que creyeron en Jesús, le dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. El amor del Padre es selectivo. La Biblia enseña sobre la exclusividad del Evangelio. ¿Cómo una persona puede ser salva? Solamente, exclusivamente y únicamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo una persona puede recibir el amor de Dios Padre? Solamente, exclusivamente y únicamente por medio del Señor Jesucristo. Y hermano, esto no lo digo yo, esto no lo dicen ustedes, esto lo dice la Biblia. Aquel que cree en su Hijo, aquel que cree en Él, ¿qué ocurre? No se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabemos que tenemos el amor de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios ha derramado su amor por nosotros? Si hemos creído en su Hijo. Si su gracia nos ha tocado y hemos creído y nos hemos humillado delante de Dios suplicando por salvación, poniendo la fe, nuestra esperanza en su único Hijo para la salvación de nuestra alma y la salvación de nuestra vida. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios puede estar seguro que el amor de Dios Padre está en ustedes. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, en Jesús, puede estar seguro que el amor de Dios Padre está en ustedes. No es lo que usted haga, lo que usted deje de hacer, o lo que usted crea, o lo que usted no crea. Si usted ha puesto la fe verdaderamente en el Señor Jesús, usted tiene el amor del Padre. Y esto nos lleva al segundo punto. El amor de Dios nos da vida. ¿Cuál es el resultado del amor del Padre? ¿Cuál es el resultado del sacrificio del Hijo? Dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primero Dios nos rescata de la perdición. Fíjense lo que dice. No se pierda. ¿A dónde nos vamos a perder?
En este mundo, si no tenemos a Cristo Jesús, estamos perdidos. ¿Cómo? Guiándonos por nuestros deleites y nuestros pecados en este mundo. Estando en oscuridad, viviendo una vida en contra de la voluntad y del amor de Dios. Ahora, si mueren de esa manera, ustedes pasarán a una vida en el lago de fuego recibiendo la ira de Dios por toda la eternidad, separados de Dios. Esa es la perdición también. ¿Están perdidos de qué? Perdidos de la salvación, perdidos de una comunión con Dios, perdidos de disfrutar plenamente de Dios por toda la eternidad. Están perdidos en sus delitos y pecados. Eso no solamente tiene consecuencia en esta vida ahora presente, tiene una consecuencia eterna luego de la muerte. Y no es lo que usted crea, no es lo que usted piense, es lo que la Biblia dice. Y esto lo hablamos con los hombres el viernes pasado. Y habíamos dicho que hay personas que dicen y se basan en la frase Dios es amor. Dios es amor. Y hermano, es real, Dios es amor, pero se quedan cortos. O quizás otro grupo diga, no, es que Dios es ira. Está enojado en todo momento. Y eso es real, no está enojado en todo momento, pero está enojado en contra del pecador, pero está incompleto. Está incompleto. Dios es amor. Muchos utilizan Dios es amor para justificar su estilo de vida, su vida lejos de la palabra de Dios, su vida lejos de la voluntad de Dios, su vida para excusar su vida de no estar entregado al Hijo, a Jesús. Dice, Dios es amor. Dios acepta cualquier cosa que yo haga, lo que yo decida, lo que yo quiera hacer, porque al fin y al cabo, Dios es amor. Por otra parte, Dios te ama. No importa lo que tú hagas, Dios te ama. La realidad es que Dios nos ama. Pero Dios nos ama de manera de complacencia solamente por medio de su Hijo. Y ese amor que usted piensa de Dios es incompleto porque realmente no conoce a Dios sino conoce al Hijo. Y si su vida está basada en la frase de que Dios es amor simplemente sin tener en cuenta el Evangelio, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo y los mandamientos de Dios, entonces su frase está incompleta. Está incompleta. ¿Por qué? Porque Dios también es un Dios de ira, un Dios que no va a dar por inocente al que es culpable, al que vive una vida de pecado, al que niega su evangelio, al que niega a su Hijo. Aquí tenemos en perspectiva, fíjense que Juan 3:16 viene luego de Juan 3:14. ¿Y qué pasó con Juan 3:14? Dice que Moisés en el Antiguo Testamento, el pueblo desobedeció y estaba murmurando. Y Dios envió una serpiente para que todo aquel que la serpiente mordiera, esta persona iba a morir. Pero Dios levantó una serpiente de bronce y dijo, todo aquel que sea mordido por una serpiente y mire la serpiente de bronce, no morirá, sino que pasará, vivirá. Aquí estamos hablando de que todo ser humano fue mordido por la serpiente. Todo ser humano está destinado a la muerte. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se muera, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Pero solamente el que tiene vida eterna es aquel que mira a la cruz del Calvario. Es aquel que cree en el Señor Jesucristo. Como la serpiente del Antiguo Testamento. Todo aquel que muere sin mirar a la cruz, morirá. Morirá. Y esto nos lleva a lo último. Dios nos regala la vida eterna. Dios nos regala la vida eterna. Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Esta es la otra parte del verso. Dios no solamente es un Dios que derrama y va a derramar su ira en contra del pecador, sino aquí vemos el amor verdadero de Dios. Este Dios que exige la santidad, este es un Dios que envió a su Hijo para que su Hijo viviera la santidad que nosotros no podíamos vivir por nuestros pecados. ¿En qué se basa el amor de Dios? En que entregó a su Hijo.
¿En qué se basa el amor de Dios? En que hoy día este evangelio que Cristo predicó a sus discípulos, que los discípulos predicaron y murieron por él, los padres de la iglesia continuaron con este mensaje y lo tenemos en la palabra de Dios. Ahí se demuestra el amor verdadero de Dios. ¿En qué? En que el evangelio te está diciendo, entiende que eres pecador. Entiende que eres pecador y que estoy enojado en contra de tu desobediencia. Eso es lo que dice el evangelio. Pero también el evangelio dice, estoy enojado en contra de tu desobediencia y estás destinado a la muerte y no hay nada que puedas hacer para ser salvo, pero yo envié a mi hijo para que no te pierdas y seas salvo. Y seas salvo. El amor de Dios se demuestra en el Hijo, para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dios envió a su Hijo para rescatar al perdido. Este es el maravilloso y hermoso mensaje del Evangelio. Tener vida eterna, hermano. Y en algún momento yo creo que hay muchos en la iglesia que pueden decir como primera de Juan 3:1, mirad cuán gran amor nos ha dado o nos ha otorgado el Padre. ¿En qué? En que nos llama hijos de Él. Mira cuán grande amor nos ha dado Dios. ¿Usted quiere experimentar el amor de Dios? Ponga la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, si alguna vez usted se ha sentido tentado de dudar del amor de Dios, hermano, regrese a la cruz y observe cómo Él entregó a su Hijo unigénito a esa muerte cruel. Y hay algo que tenemos, para finalizar, hay algo que tenemos que ver acerca del amor del Padre. Y es que el amor del Padre es inmutable. El amor del Padre es inmutable. Hermano, nosotros somos cambiantes. Pensamos una cosa hoy, mañana pensamos otra. Sentimos algo hoy, en varias horas sentimos otra cosa. Y cambiamos constantemente, y la gente sí puede dudar de nuestra fidelidad, puede dudar de nuestra claridad de mente, pueden dudar de nuestro juicio. La gente puede dudar de eso porque somos pecadores. Pero nadie puede dudar del amor inmutable, eterno y seguro de Dios Padre en Cristo Jesús. Si Dios ha demostrado el amor por ti y tú has puesto la fe en Cristo Jesús, déjeme decirle que la palabra vida eterna no es que tiene tiempo, es que es eterna. Y el amor del Padre está en usted para siempre. Cada vez que usted dude del amor del Padre, mire a lo que Él hizo entregando a su Hijo unigénito de manera cruel en la cruz del Calvario. Mire el sacrificio de Cristo para que usted esté claro del amor que el Padre tiene por usted. Y sí, vuelvo y digo, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión y Dios ha decidido amarnos. Y de igual manera, el amor que el Padre tiene por nosotros y la manera en que nosotros vemos el amor del Padre no depende de lo que nosotros hagamos. No depende de lo que nosotros podamos producir. Nosotros podemos venir a la iglesia de lunes a domingo. Estudios bíblicos de lunes a domingo. Una vida encerrada para no caer en pecado de lunes a domingo. Y sin embargo, el amor del Padre no va a crecer ni una milla más por usted. Porque ya el Padre ha decidido amarlo en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo. Y Él nos ha amado y nos ama eternamente. Ahora, hay una responsabilidad. ¿Cómo entonces nosotros respondemos a ese amor de Dios? ¿Cómo usted sabe que ama a Dios? ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Dios? ¿Cómo esto afecta a nuestra vida? ¿Cómo es que el amor del Padre afecta mi vida? Y esto lo podemos ver en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El amor del Padre para con nosotros se demuestra en obediencia para Él. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos que hemos recibido al Hijo como nuestro Salvador? Si usted vive constantemente pensando en cómo agradar a Dios Padre, cómo agradar al Hijo, cómo agradar al Espíritu Santo. Es decir, que si usted tiene el amor de Dios, usted se va a preocupar por demostrar ese amor ¿en qué? En obediencia. En obediencia.
Hermano, nuestra obediencia no es con temor a que en el juicio final vayamos a ser encontrados culpables. Nuestra obediencia no es basado en que podemos perder nuestra salvación. Eso es imposible. Nuestra obediencia no es para que el amor del Padre crezca en nosotros cada vez más. Nuestra obediencia es una respuesta al amor que Dios ha demostrado por nosotros. Es decir, que si nosotros amamos al Padre, si nosotros amamos al Hijo y al Espíritu Santo, queremos ser fiel y obedientes a Él porque le amamos. Por esa razón, cuando el creyente cae en pecado, se siente como gusano y sucio y se siente mal. ¿Por qué? Porque ha fallado en demostrar un amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El amor del creyente para con Dios o la obediencia del creyente para con Dios es el producto del amor de Dios en nuestros corazones. No podemos decir, ya amo a Dios y amo a Dios a mi manera y de esa manera es la que vivo y reflejo el amor de Dios en mí como me dé la gana. No, la Biblia nos dicta de qué manera el creyente demuestra el amor de Dios en él y por dónde es y por medio de qué, por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. Así que, hermano, ¿cómo usted puede demostrar el amor de Dios en usted? La manera en que usted trata a su esposa o a su esposo. La manera en que usted cría a su hijo y lo ama. La manera en que usted actúa en los lugares públicos, privados y donde nadie lo ve. La manera en que usted lleva su trabajo con responsabilidad e integridad. La manera en que usted se relaciona con el prójimo. La manera en que usted lleva sus relaciones de amistad, inclusive su relación amorosa, debe ser un reflejo del amor de Dios en usted. ¿De qué manera afecta el amor en nosotros? En todo lo que nosotros hacemos. En todo lo que nosotros hacemos queremos reflejar que Dios nos ama. Así que, hermano, hemos visto hasta ahora que el amor de Dios se demuestra en Cristo Jesús. Y hemos visto también que el amor de Dios nos da vida y nos da vida eterna. Así que vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Qué conoces acerca del amor? Espero que la respuesta sea, Dios es amor. ¿Quién te ha demostrado verdaderamente un amor sacrificial en tu vida? Yo espero que su respuesta sea, Dios ha demostrado un amor sacrificial para mí. Y por último, ¿quién te ha mostrado un amor eterno? Yo creo que después de este mensaje usted pueda decir, el único que me ha demostrado un amor eterno es el único Dios verdadero por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, aplicado en nuestros corazones y asegurado por el Espíritu Santo. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, porque es precisa, es directa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a contemplar este amor tuyo para con nosotros, en que tú lo demostraste por medio de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra por amor a ti. Y te pido que si hay alguno que no ha entregado, que no ha puesto, no ha confiado en la obra de Cristo, tu Espíritu Santo lo lleve a creer en Cristo Jesús, porque fuera de Él no hay salvación, sino lo que hay es perdición. Señor, que ellos puedan experimentar el amor único, eterno y puro tuyo en sus vidas. Señor, pues te lo pido en nombre de Jesús. Amén.